los agravios eh, cometidos en contra de los pueblos originarios mesoamericanos establecidos en lo que hoy es México por parte de los conquistadores españoles, ¿no? Lo cual ya había causado una polémica en la opinión pública, porque justamente tú sabes que hoy estamos en tiempos de guerra cultural, ¿no? En donde hay un, un bando progresista que está luchando por reescribir un poco la historia, ¿no? Línea por línea, ¿no? Desde, tú sabes, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, o el, la inclusión de sectores marginados, o este tipo de situaciones, ¿no? En donde también sabemos que la historia está escrita por los vencedores, ¿no? Los vencedores son los que escriben la historia y en ese sentido, pues prácticamente durante mucho tiempo en México, bueno, se enseñó y hay una parte de la opinión pública de los cuadros, sobre todo pro hispanos, ¿no? Que defienden que vinieron a civilizar a las culturas originarias, ¿no? A los pueblos nativos originarios de Mesoamérica. Eh, y entonces, en apego a esa narrativa el presidente solicita una disculpa diplomática por esos agravios al Reino de España y ahí se entra el debate porque, como ya dije, hay un grupo de personas que que siguen una corriente intelectual que dicen que vinieron a civilizarnos, otro grupo como el presidente López Obrador y que son hispanicistas, ¿no? Le llaman ahora. Eh, Justo hay hay una especie de posicionamiento político ante concebir este hecho histórico, ¿no? Y creo que muchos países latinoamericanos ya lo han hecho antes. De hecho, en algunas partes del mundo ya no es el Día de la Raza, ¿no? Por ejemplo, el primero, digamos, que propone que se llame el Día de la Resistencia Indígena es Venezuela. Entonces hay como un crisol ahí político de cómo concebir la historia, ¿no? Y por muchos años este país fue, digamos, derecha centro, porque tampoco era como derecha extrema, pero pues sí vivíamos en básicamente la dictadura perfecta. Pero pues sí había una especie de apoyo al neoliberalismo, una especie de apoyo a una cierta historia que no representara la crítica, ¿no? Y hoy con bueno, Sheinbaum lo vemos ahora con este discurso que da, que sí, en el discurso al menos sí vemos un poquito de cambio, digamos, en la manera de entender la historia, digamos, en el discurso público del gobierno, ¿no? claro, porque a final de cuentas hay que ver que el presidente López Obrador, desde que él lanzó su campaña para ser presidente, sobre todo particularmente en esta última ocasión en 2018, él hablaba de una cuarta transformación, es decir, de la continuidad de un proceso histórico eh, liberal que tiene que ver con la independencia, el juarismo, la Revolución Mexicana, y él hablaba de una cuarta transformación, ¿no? Que sería, según López Obrador, un estadio de la historia en donde se consolidaría la democracia y un Estado menos corrupto y más justo, ¿no? Y en ese sentido, tú sabes que durante el cardenismo, sobre todo, se modifican los planes de estudio para hacer renacer esta retórica, esta narrativa indigenista en México, ¿no? Y de alguna manera, a través de la educación pública postrevolucionaria, que la educación pública, dicho sea de paso, es una conquista, la educación laica, gratuita y obligatoria, es una conquista de la Revolución Mexicana. Y bueno, viene es decir, el reajuste en los planes de estudios, una nueva manera de concebir
la educación, sobre todo con Lázaro Cárdenas, ya ves que crea el Politécnico también y modifica los planes. Lázaro Cárdenas es muy atento de la parte educativa y la parte cultural, ¿no? Y entonces él impulsa el resurgimiento de la idea indigenista en la educación pública, del nacionalismo mexicano, porque realmente la Revolución Mexicana nunca fue un movimiento, vamos a decir, socialista o comunista. Fue un movimiento justicialista y nacionalista más que nada, y para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, el sufragio efectivo para establecer una democracia, ¿no? Por eso se crea de alguna manera la dictadura perfecta, ¿no? Porque se establece la Constitución del 17 en donde no hay reelección, pero resulta que al final se crea una dictadura de partido único, el Partido de la Revolución, ¿no? Pero bueno, volviendo a este punto al que quiero llegar, antes de volverte a hacer la palabra, si me permites, es que viene esta narrativa y después ya del cardenismo hablamos que fue en el 34, estamos hablando de hace prácticamente 90 años, ¿no? Que en México se enseña, sobre todo a través de la SEP y los planes y programas diseñados por la SEP para la educación pública, este nacionalismo, ¿no? De decir, los españoles fueron unos salvajes que vinieron a oprimir, nosotros éramos como de unas culturas pues mesoamericanas, con muchos con sus propios valores, con su propia concepción cultural. Y bueno, justo López Obrador vuelve a traer ese discurso indigenista, porque hay que ver que él viene del indigenismo. Él Sí, justo él viene fue delegado guarismo. del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco para los pueblos chontales. Ahí es donde inicia su carrera política en los 70s, sirviendo como funcionario del Instituto Nacional Indigenista. Y entonces, bueno, se arma la polémica, ¿no? Por Se ejemplo, arma la polémica y pues sale, obviamente, es un discurso muy incendiario para la oposición en México y para ciertos sectores en España, como gente del Partido Popular, de Vox, que ellos sí tienen esta perspectiva histórica de que han venido a civilizarnos conservadora. y que hay y ya ves que usan en Vox particularmente, ¿cómo se llama? Santiago, el líder de Vox, ¿te acuerdas? Recuérdame su nombre, el líder de Vox. Bueno, él usa mucho el término de la iberósfera, ¿no? Gran parte de este proyecto de Vox hoy día, del partido Vox, que es un partido que todavía es minoritario de extrema derecha en el Parlamento español, es restablecer la iberósfera, esa zona que se refieren a esa zona de influencia, ¿no? De España, de todos los territorios que tienen conexión lingüística y cultural con España. Y entonces, pues, como el de Vox, pues es muy incendiario, ¿no? Es hasta ofensivo. ¿Cómo le vamos a pedir disculpas? Y ahí surge el debate, ¿no? No, sí, claro, o sea, digo, además es una cuestión ahí de que, pues, ahora sí que España no va a querer reconocer el error, ¿no? Y ahorita que mencionas esa idea, esa como idea de que fueron bestiales, no, claramente y realmente fueron bestiales. No hace falta abrir un libro de historia, leer a este Bernardo de Sahagún, y, o sea, realmente fueron bestiales, no solo en México, en toda Latinoamérica. ¿Por qué fueron bestiales, particularmente en Mesoamérica? Pues, Porque yo no estoy tan de acuerdo, pero a ver, explícame yo, tú por qué fueron Pues bestiales. por la manera en la que vinieron a querer, digamos, asumirse como el centro de la razón y civilizar a la fuerza, ¿no? O sea, no era como de que, ay, pues te hago cristiano a la buena. No, era de que, pues te voy a matar a toda tu familia, voy a tenerte de esclavo, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia leía con Eduardo Galeano, perdón, en Las Venas Abiertas de América Latina, el cómo trataban a la banda de pueblos indígenas de Bolivia, que les daban de comer las obras de los perros, las obras de los cerdos, o sea, no los consideraban seres humanos, los consideraban animales de carga. Entonces, tiene toda esta connotación histórica de que pues, realmente hubo un salvajismo brutal para imponer la cultura occidental, ¿no?